y tiempos en que tiene bajonazos o caídas peligrosas. Es decir, hay tiempos de vacas gordas y hay tiempos de ¿qué? De vacas flacas. Eso es la economía y la vida también de muchas veces de nuestra vida. A veces estamos con salud, producimos, hay veces tenemos dificultades, circunstancias, una enfermedad y estamos en las vacas flacas, decimos así. Y noten de dónde saqué el lenguaje. ¿Dónde antes ustedes habían oído vacas gordas y vacas flacas? ¿Dónde habían escuchado eso antes? México, pero hay otra fuente. A ver, ¿de dónde? La Biblia. Muy bien, es bíblico. Martín, es bíblico. Sí, señor. Sale de la palabra de Dios. A veces no lo sabemos. ¿En qué libro de la Biblia está ese concepto de las vacas gordas y las vacas flacas? Esa es otra pregunta. ¿Ah? Interesante. ¿Dónde está eso? En el Génesis. En el Génesis. Y es la historia o hace alusión a la historia de qué personaje del Génesis. Les voy a dar un poquito más de información. Las vacas gordas y las vacas flacas corresponden a la descripción que le hizo José a Faraón, rey de Egipto, cuando Faraón estaba perturbado por unos sueños que no le permitían conciliar su descanso, su sueño. Y entonces él soñaba, y tráiganme a alguien. Llegó toda esa, diríamos en México, llegó esa bola de astrólogos, hechiceros, adivinos, brujos, de buenos para nada. ¿Para qué sirvieron? Para nada. No pudieron. ¿Por qué? Porque era algo revelado por Dios. Y solamente un hijo, un siervo de Dios, puede revelar lo que ha dicho Dios. Nadie más puede revelarlo. Y entonces, ¿dónde hay un siervo de Dios? El copero del imperio había estado en la prisión. Y ahí se había hecho amigo de José, quien le había interpretado un sueño. José llegó a la prisión, recuérdense, porque sus hermanos lo vendieron a los mercaderes de Egipto. Él fue a la casa de Potifar, lo acusaron de un crimen que nunca cometió, terminó en una cárcel, pero lo interesante es que él siempre estaba tomado en la mano de Dios, fiel a Dios. Ese sí que era un tremendo mayordomo. Bueno, total, resultó en la corte, en el palacio real. Y entonces le dice a Faraón, dígame qué soñé. Usted soñó con vacas gordas y vacas flacas. ¿Y eso qué significa? Y bueno, no lo dijo en estas palabras, pero se los voy a contar así de una vez para que lo entendamos. Significa que Dios le reveló a usted el futuro de la economía y va a ser muy útil para hispanos en Laredo en 2025. No dijo eso, pero es para que ustedes se den cuenta que esto es bien importante. ¿Cómo es eso? Las economías son fluctuantes, las economías crecen y decrecen, tienen bonanzas y caídas, tienen picos y tienen valles, pero a mucha gente le van a hacer creer que es un eterno pico y por lo tanto no va a estar preparada cuando venga el declive y eso va a arruinar sobre todo a los hispanos cuando van llegando de otros países porque no están preparados. Bueno, estoy tratando de sacar la aplicación un poco forzada, ya lo vieron, pero pues es válida. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Qué pasó según lo que realmente pasó en la Biblia? José le dice, Dios le ha revelado el futuro, Faraón. ¿Qué hay que hacer? Dijo, en los tiempos de las vacas gordas, porque él soñó con las vacas gordas, que significan, eran 7 años de abundancia, lo que hay que hacer es trabajar, ahorrar, construir bodegas, construir silos. Que los hispanos oigan eso. Cuando les va bien, ahorren. Y la pregunta es, ¿y cuánto por ciento? Una quinta parte de lo que se esté produciendo. Ayúdenme con este dato. Una quinta parte es cuánto porcentualmente de nuestro ingreso. A ver, un matemático. ¿Cuánto? El 20%. Gracias, Carlos. O sea que nosotros los hispanos aquí cuando ganamos, guardamos un 20%. Y yo no. Ahí la estamos pensando, ¿verdad? ¡Wow! Y si la Biblia dice que se avecinan unas grandes épocas de vacas flacas, deberíamos estar bien atentos a los consejos de la palabra de Dios. Faraón quedó impresionado. ¿Qué más hay que hacer? Nombre al mejor de sus hombres como mayordomos. Quiero que escuchen cada detalle de este relato. Nombre al mejor de los hombres que tenga en Egipto como mayordomo. Lo que estamos estudiando toda la semana. Bien cómo la Biblia nos está enseñando tantas cosas tan interesantes. Y póngalo al frente de esta operación para que aprovisione al país en los tiempos de las vacas gordas y cuando vengan las 7 vacas flacas que significan 7 años de escasez, de crisis,
les van a poner los ojos encima, los van a sacar, les van a poner problemas, los van a espantar, se va a perder el empleo, va a estar difícil, va a estar lento, como le escucho a los ruferos, a los chirroqueros, a los talento, me dicen así, está lento, así describimos la economía, ¿verdad? Pues todo eso ya está pasando. Y entonces cuando vengan las vacas flacas y estamos bien aprovisionados, no vamos a padecer de hambre. Faraón dijo de una vez, pues no se hable más, ese hombre eres tú. Lo nombró de una vez ahí primer ministro. Todo el mundo en Egipto le va a hacer caso a José. Desde el día de hoy nadie estará por encima de José, excepto yo, que soy el rey. Claro, en privado, José, ¿qué hacemos? El que mandaba era José. Inclusive le dio ahí simbólicamente, dice el relato bíblico, un anillo de mando. Y José tomó las riendas de Egipto. Tremendo administrador. Miren todo lo que hizo. Construyó las bodegas, empezó a ahorrar el 20%, preparando el país para la debacle que venía. Todos esos pueblos vecinos paganos, como eran todos, pues todo el mundo de fiestas, comamos y bebamos, que mañana moriremos, todo el mundo gaste a manos llenas haciendo viajes, comprando consolas, comprando mercancías, comprando automóviles sofisticados, haciendo viajes exóticos, tremendo todo lo que estaba pasando. Y vinieron las vacas flacas y dejaron a todo el mundo mal ubicado. Entonces miren, el relato es bien interesante. Comenzó la gente a buscar comida y el único lugar donde había era Egipto, gracias a la revelación divina y al siervo de Dios. Basta un solo hijo de Dios fiel y le puede cambiar el destino a una potencia mundial, porque Egipto era la potencia mundial de su época. Ahora, yo no les pido que le cambien el destino a una potencia mundial, pero sí les pido que cambien al menos su destino, hermanos. No le cambiamos el destino al país, pero cambiemos nuestro propio destino con las enseñanzas que estamos viendo en la palabra de Dios. Prudencia, preparación. El prudente se fija bien por dónde va. El ingenuo secreto, esas mentiras del medio. Tremendo. Siempre las industrias, los productores, los mercaderes, los marqueteros, toda esa gente vive de las fantasías, de crearnos necesidades que realmente no existen. Y hacernos gastar a manos llenas. Pues bien, la gente se enteró que en Egipto estaba la comida. La gente fue y compró comida. Seguía la hambruna. Toda esa masa monetaria, ¿en manos de quién? De Faraón. Seguía la hambruna, se agotó el dinero. ¿Qué hacer? Llevémosle las alhajas, llevémosle los collares, llevemos las esclavas, llevemos el oro, la plata. La sabiduría vale más que el oro y que la plata. Veíamos ayer. Fíjense cómo aplica eso. Se agotó todo eso, y todo eso a la bolsa de quién, de Faraón. Yo me imagino a Faraón, oiga, bendito el día que este muchacho, hijo de Dios, llegó aquí a este trono. Inclusive llegó a declarar, es que en José mora el espíritu de los dioses santos. Así dijo. Eso fue la declaración. Me detengo aquí un instantito. ¿Saben qué reconoció Faraón en José? Cuando dijo, el espíritu de los dioses santos mora en él. Claro, eran paganos, politeístas, creían en muchos dioses. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Qué es lo correcto que debía haber dicho si supiera la verdad? En José mora el Espíritu Santo. ¿Y en quién mora el Espíritu Santo? En quien lo pide. ¿Qué estamos aprendiendo? Que hay que pedir el Espíritu Santo siempre y dejar que el Espíritu Santo more en nosotros. Cuando yo me convertí a la fe adventista, algo lindo que escuché fue, Pedro, su cuerpo es un templo sagrado donde mora el Espíritu Santo. Tiene que estar siempre limpio. ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa! La Biblia es bien hermosa. Entonces, José, el faraón, dijo, en él mora el Espíritu Santo. Y sabía mucho, sabiduría. Se agotaron las alhajas, el oro, la plata, todo, y seguía la hambruna. ¿Qué más se puede entregar? Empezaron a entregar la tierra, los ranchos, las chacras, las fincas, las haciendas, los terrenos, las propiedades. Todo escriturándolo. ¿A nombre de quién? Faraón volviéndose inmensamente rico en medio de una crisis. Tomen nota de esa porque nos va a decir muchísimo. Eso los judíos lo tienen claritito. Por eso son tan ricos esos cuates. Se hace la lana en medio de la crisis. Es doloroso decir eso. Hasta se presta para cosas terribles, las especulaciones. Muchas crisis son inducidas. Eso es una serie de misterios de esta historia del planeta Tierra. Pero fíjense cómo desde el Génesis, hace 5,000 años, cuando Moisés escribió eso atrás, o describiendo episodios de esa época,
Y ya todo eso ya era parte de lo que se sabía. Por eso el pueblo de Israel es tan sabio. Y el Israel espiritual moderno debiera de serlo también. ¿Cuál es el Israel espiritual moderno? ¿No lo saben? Es una iglesia que tiene los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Han escuchado de esa iglesia? A la que llaman el Israel espiritual moderno. ¿Sabían de esa iglesia o no? No sabían, ¿no? ¿Cómo se llama esa iglesia? Tiene nombre. Es una iglesia que espera el advenimiento de Cristo y guarda la ley con su mandamiento insigne, que es el número 4. ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿No lo saben? A ver, pero díganlo completo. Iglesia Adventista. ¿Cuántos creen que la Iglesia Adventista del séptimo día es el Israel espiritual moderno? Levanten la mano si lo creen así. Bueno, gloria a Dios. Y estaba diciendo, todas esas instrucciones eran para el pueblo histórico de Israel y con los siglos para el pueblo Israel espiritual moderno. ¿Para quién es toda esta información? Pues para nosotros. Debemos creerla. Pero sigue contando, Pedro, ¿qué más pasó por allá? Se agotó la tierra. El dinero, las joyas, las propiedades, todo se agotó. ¿Qué falta por entregar si sigue el hambre y sigue la gente hambriada? ¿Y qué más hay que entregar ahí? A ver, ¿qué nos hace falta por entregar? ¿Qué se imaginan? Les voy a describir. Ay, Faraón, mire, estamos con hambre. Aquí le mando a mis hijos, pónganlas a hacer algo, que trabajen, a que colaboren. Pues se esclavizaban con tal de comer. Con razón que esa gente construyó semejantes pirámides tan grandes con toda esa mano de obra a cambio del trigo que guardó José. Hay cosas que a veces no entendemos de la misma historia. Miren, los relatos bíblicos son poderosísimos. Y todo eso tiene su aplicación en este tiempo, porque el apóstol Pablo dijo, las cosas que sucedieron a nuestros antepasados están puestas en la Biblia con el propósito de advertir a los que alcancemos los últimos días. ¿Ustedes saben eso? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que estamos viviendo los últimos días de la historia? Levanten la mano. Entonces, ¿tiene sentido estudiar todo esto con su aplicación para los hispanos de Laredo de 2025? ¿Sí o no? Que nos haga clic la cabeza. Que nos caiga el 20, como decimos en México. ¿Está claro? Si estuviera aquí un economista estaría diciendo, oiga, Pedro, ese relato está terrible. ¿Cómo así que un solo hombre, un solo país, una sola élite están agarrando el dinero, están agarrando los bienes, están agarrando las propiedades y como si eso fuera poco, están agarrando la mano de obra? Eso en economía se llama los bienes de producción. Si los bienes de producción se concentran en pocas manos, ¡wow! Eso es una cosa tremenda. Y dije, bueno, ahí está. La economía es cíclica. El que sabe eso, en vacas gordas se prepara, en vacas flacas se vuelve millonario. Y los que saben eso, porque lo han estudiado y lo conocen en la Biblia, tienen hasta nombres propios. Por ejemplo, Warren Buffett. ¿Han escuchado de Warren Buffett, dueño de Berkshire Hathaway, una compañía de inversión en bolsa? Y les doy una pista interesante. En este momento, ese señor que tiene más de 60, 70 años ya invirtiendo en bolsa, está vendiendo todas sus acciones. Apple, Bank of America, grandes compañías. Ustedes dirán, ¿y por qué ese señor está vendiendo? Y está consiguiendo liquidez, tener en la mano, la lana ahí en la mano. ¿Para qué? ¿Qué sabe ese señor que el común de la gente no sabe? La respuesta salta a la vista estudiando la Biblia. Ese señor sabe que van a venir las vacas flacas. Y cuando vienen las vacas flacas, el que tiene las provisiones va a comprar cosas buenas a precio de gallina flaca. Porque cuando se vienen las crisis, las acciones bajan, los precios de las propiedades bajan, la gente vende en pánico, los endeudados tratan de vender, como pasó con los egipcios o los paganos alrededor de Egipto, más exactamente. Aquí les hago esta pregunta. Los israelitas históricamente han hecho sus fortunas en las vacas gordas o en las vacas flacas. Respondan. En las flacas. Ahora bien, si estamos endeudados hasta la camisa y se viene un colapso económico, vamos a ser de los que estamos vendiendo, entregando los hijos, entregando los bienes, entregando los ranchos, entregando el dinero, entregando las alhajas. Pero si somos de los preparados y tenemos provisiones y ahorros y estabilidad y se viene una debacle financiera bien grande, como todo el mundo viene advirtiendo desde la pandemia,
Vamos a ser los que compramos acciones, los que compramos terreno, los que compramos propiedades y nos vamos a volver más ricos en plenas vacas gordas, en plenas vacas flacas. En vacas gordas nos aprovisionamos 20% de ahorro y en vacas flacas salimos de compras. Dicen que la economía norteamericana tiene muchísimas empresas y que las 500 más representativas son las que hacen que las personas inviertan ahí. La realidad es que las 500 más representativas hoy día son 7 que las llaman las 7 magníficas, todas compañías tecnológicas. Y los expertos dicen, ya vienen representando casi el 35% del SP500. O sea que no hay tal 500 empresas, son 7 y el resto. Y todas esas empresas, dicen los expertos, están sobrevaloradas. Es una burbuja que si llega a estallar, dicen los expertos, los analistas, que vendría un desplome financiero impresionante, que se llevaría como tsunami todo por delante. ¿Nos agarrará ese episodio endeudados? ¿Estaremos como Warren Buffett con la liquidez para salir de compras al mejor estilo de estas historias? Bueno, está más que escrito este primer punto. Los hispanos, cuando llegamos a Estados Unidos, debemos saber que la economía es fluctuante, que hay vacas gordas y vacas flacas. Y la advertencia o la solución de la Biblia, les dije, vamos a ver el error, vamos a meditar en él, pero vamos a la parte bíblica, cómo la Biblia nos previene y nos enseña. Génesis 41, 35, 36 nos resume todo diciendo, junten toda la provisión de los buenos años. Tomen nota de esto, procesenla en su mente. Tengan esa provisión en depósito para que puedan enfrentar los años de escasez. Y de esa manera no van a padecer hambre. Génesis 41, 35 y 36. Qué preciosa es la Biblia. Qué extraordinaria es la sabiduría de la Biblia. Dios nos describe todo. Mira, usa un rey pagano, pero a uno de sus hijos, inclusive para reivindicar su nombre y ponerlo en una de las posiciones más destacadas de la historia, José. Y para que esos relatos, como dice San Pablo apóstol, quedaran preservados para los que alcanzamos los últimos tiempos. Yo sé que hay un principio bíblico que dice, la historia antigua es un tipo. Lo que le pasó al Israel histórico fue literal, pero es un tipo, un modelo, una sombra, un ejemplo de lo que le sucederá al pueblo de Dios al final de los tiempos. El concepto es, la historia se repite. Oiga, y hay una parte que dice, y las vacas flacas, los tiempos de escasez serán tan tremendos que harán olvidar los años buenos. Así dice la Biblia. Yo leo eso y yo tiemblo. Porque digo, wow, si la historia se repite y los años malos van a hacer olvidar los buenos, como que eso me despierta, me apercibe. Digo, tengo que llevar una vida frugal, una vida de orden, una vida de presupuestos, una vida verdaderamente en sencillez. Todos los ejemplos que hemos estado viendo durante la semana. ¿Cómo multiplico? ¿Cómo me proyecto? ¿Cómo me aseguro a largo plazo? ¿Cuál es mi horizonte de inversión? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo utilizo sabiamente mi dinero? ¿Cómo tengo emprendimientos consecuentes con las circunstancias actuales? ¿Cuáles son las verdaderas oportunidades dentro del mercado? ¿Cuáles son las profesiones que realmente vale la pena estudiar? ¿Qué es prometedor? ¿Cómo hago un estudio demográfico? Por ejemplo, la población se está envejeciendo. Si alguien está pensando en cómo va a ser Biblia a las personas mayores, está dentro de la tendencia correcta. Todo eso es parte de esa provisión, todo eso es parte de esa preparación. ¿Qué no se debe hacer? Meternos en deudas innecesarias, artículos suntuarios, comprar alhajas. Me gustó cuando llegué a la iglesia, no, aquí somos sencillos, no se usan cosas sofisticadas. Y qué bendición, cuánto dinero no me he ahorrado así. Aquí se come sano, qué bendición, cuánto dinero no me he ahorrado así. Ya les puse los ejemplos. Entonces, ese dinero, ¿qué hago con eso? ¿Lo malgasto? ¿Me complazco? ¿Me muestro que soy superior a los demás? ¿O lo ahorro y pido sabiduría a Dios y lo uso sabiamente y lo invierto y lo multiplico y me vuelvo bien prudente? Entonces estoy preparándome para el futuro, preparándome para esas tremendas cosas que ya... Yo recuerdo cuando escuchaba prédicas en los 90 de la iglesia, comienzos de este tiempo, todo eso sonaba como... Una vez yo recuerdo un pastor que decía, ustedes van a ver al sumo pontífice romano
dando discursos en el Congreso de Estados Unidos. Oiga, yo me reí. Y eso jamás va a pasar. Yo decía, eso no puede ser. Y así les puedo poner un montón de ejemplos. Todo eso que ese pastor y pastores de la iglesia predicaban en los 90s, que parecían imposibles, todo eso lo he visto ya. Le llamamos profecía, pero hoy día le llamamos titulares de prensa. Titulares de prensa. Les vieron a Francisco en el Congreso de los Estados Unidos, dando sus discursos y dando los lineamientos de las leyes futuras del país. Con un entusiasmo la Cámara en pleno, en un lugar donde jamás había entrado un papa. Y o sea, ¿cómo sabía esos pastores para los años 90 esas cosas? Pues ahí está la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Y podemos ver muchísimos detalles más. Pues no es un tema de profecía, pero uno tiene que también conocer ciertas cosas que son importantes. Me tardé bastante en porque es determinante los que vienen. ¿Cuáles son los errores que cometemos? Pues vamos a seguir. Segundo error, aparentar el éxito. Ya hablé bastante de ese. Describámoslo un poquito más. Mira, el actual estilo de vida prioriza la apariencia exterior, el parecer que somos exitosos. Redes sociales, ropa, diseñadores, un montón de sofisticaciones. Vivimos como con máscaras. Por eso la imagen, ustedes ven, nos ponemos una máscara de apariencia. La realidad es esta, mira. El verdadero éxito tiene que ver con estabilidad, con paz. Qué lindo es estar estable y en paz. No tiene que ver con cargas ni con ansiedades innecesarias. Uno vive corriendo por un montón de cosas que a la postre ni siquiera son necesarias. Corriendo para el carrazo de los 2000 centímetros cúbicos. Si el de 1500 anda igual. Corriendo por la montura del diseñador hecha en Carey. La montura de titanio vale muchísimo menos. La de Fuji 200, la que sirve 18. Y hemos puesto un montón de ejemplos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tantas sofisticaciones? ¿Para qué tantas complicaciones? Que la casa tiene que tener 2800 pies cuadrados. Y tú puedes vivir tranquilamente en 1700 bonitos, eso sí, ten tu casa bonita, ordenada, porque ahí vive Dios. Ese es el verdadero éxito. Mira la Biblia, es claritita. Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahí está una versión que es la nueva traducción viviente. Dice lo mismo, busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleva una vida justa, una vida piadosa, una vida de búsqueda de Dios y Dios te va a dar lo que necesites. No te enredes, no te compliques. Ahora, esto no nos ahorra el ser inteligentes. Esto no nos ahorra el ser previsivos. Esto no nos ahorra el construir los hilos. Esto no nos ahorra el tener los depósitos. Esto no nos ahorra la quinta parte que se guarda. Esto no nos ahorra los estudios que hay que hacer. Porque hay veces que nos vamos al otro extremo. He conocido familias que, oiga, y los estudios de sus hijos, ¿para qué estudiar si ya viene el Señor? Oiga, qué respuesta esa tan tremenda. Hay que estudiar, la Biblia dice, bienaventurado aquel a quien el Señor encuentre en acción. Eso es lo que hay que hacer. Y ya vimos ese concepto, lo voy a repetir. Planifica tu vida como si fueras a vivir 100 años más, pero mantente preparado como si fueras a morir al día siguiente. Siempre en tu relación con Dios. El famoso equilibrio. Tercer error. Tercer error es algo que estamos repasando. No planificar a largo plazo. El hispano llega y eso se vuelve loquito con las tarjetas de crédito. Y ya vimos, y quiere vengarse de la vida. Entonces, a ponerse al día de todo lo que no tuvo cuando estaba chamaco. Entonces compra que la camioneta perrona y le compra no sé qué y compra y muestra en redes sociales y ya es rico. Tremendo satélite ahí en su casa, en el rancho, y con su tremenda antena, televisorzazo gigantesco, y tiene que andar viendo a su Chiva y a su no sé quién, y todo eso que nos gusta del fútbol, y tremendo. Entonces nos va la vida y no hemos mirado el futuro, porque estamos convencidos que va a llegar un candidato que cuando seamos viejos nos va a subsidiar. Por eso hay que estar relajados, y eso es una tremenda irresponsabilidad. Recuérdate que el objetivo de los comerciantes, el objetivo del mercado, es hacer que compremos, consumamos lo más posible. Nos ponen necesidades que en realidad no existen. La escritora que he referido muchas veces estos días decía,
Muy a menudo pasamos la vida tratando de satisfacer necesidades imaginarias. Quiero subrayar ese concepto. Necesidades imaginarias significa que no existen más que en nuestra imaginación. ¿Y quién las metió ahí? Los comerciantes. Necesidades imaginarias, necesidades que no representan realmente nada práctico. Sofisticaciones, apariencias, lujos, cosas suntuarias. No vale la pena eso. Eso anula la planificación a largo plazo. Mira, la realidad es esta. La vida siempre va inexorablemente avanzando y nuestra capacidad de generar recursos, de producir dinero, es inevitable, se va mermando. Es decir, en los pocos años productivos que tenemos, hay que echarle muchas ganas y mucha sabiduría, como vimos con la historia de la hormiguita. Trabaja unos años por dinero, pero ten la sabiduría para que luego el dinero trabaje para ti. ¿Y cómo el dinero trabaja para mí? Cuando lo has sabido invertir. Hemos puesto muchos ejemplos. Montaste tu propio negocio, tienes un ranchito con tu agua propia, cultivas tus propios alimentos. Eso es hacer que el dinero trabaje para ti. Más ejemplos. Tienes 2 propiedades, un par de inquilinos, y te producen una lana sin tener que trabajarla ni matarte. Claro, con orden, con criterios. Muchas cosas hay que aprender. Yo pongo los ejemplos que parecen fáciles, pero no quiero que queden con esa sensación. Todo implica un esfuerzo, una sabiduría, un criterio. Eso es muy importante. Eso es planificar a largo plazo. ¿Qué dice la Biblia? Me encanta, este es uno de mis proverbios favoritos. Proverbios 21:20. Dice, los sabios hacen 2 cosas. ¿Qué 2 cosas hacen los sabios? Léanlas ustedes. Número 1, riqueza. Y número 2, y pregunto, ¿qué es provisión?